mí, ¿verdad? Dice en segunda de Crónicas 32, 2 al 5, dice: cuando Ezequías se enteró que Sennacherib, su enemigo, el diablo, pues, se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarlo, se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente y entre todos, subraya ahí en su Biblia, y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba a la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. El río abastecía al enemigo. Eso era lo que veía, que si ellos iban a estar allá afuera, ese río iba a abastecer al enemigo. Pero yo lo que te pregunto hoy, ¿será que no seguimos dándole de beber al enemigo? Mi pregunta, ¿verdad?, es: ¿estaremos abasteciendo lo que deberíamos cegar? O sea, ¿le estamos dando de beber agua al enemigo para que siga ahí? Cuando viene el enemigo, haces que su trabajo sea más fácil, porque lo abasteces. Un enemigo débil es fácil de vencer, pero cuando tú mismo le das agua. Pero hoy debes preguntarte: ¿de qué manera, con mi manera de pensar o con las personas que me rodeo, o mis emociones o mis sentimientos hacia otros, estoy abasteciendo al enemigo? Te lo repito, hoy debes preguntarte: ¿de qué manera, con mi manera de pensar o con las personas que me rodeo, o mis emociones o mis sentimientos hacia otros, estoy abasteciendo al enemigo, escuchando los dramas y las vidas disfuncionales de todos? Eso es lo que estoy oyendo, y eso es lo que está abasteciendo mis pensamientos. Por eso le estoy dejando un terrenón de aguas al enemigo. Dios te quiere liberar de esa opresión, pero es necesario que cambies la mentalidad, que cierres, que realmente ciegues esas aguas, eso que te está influyendo, eso que te está alimentando esos pensamientos negativos. Estas cosas te mantienen en esclavitud, no permiten que sanes de la opresión de tu pasado. Has traído a tus ídolos a la nueva vida. Eso es, hermano. Dios quiere que pongas ese enemigo a sus pies. Eso es lo que te causa inseguridad, dolor, coraje, resentimiento, desconfianza, y deseas tener el control de todo. Por eso, porque has alimentado al enemigo, le estás tire y tire. Haz de cuenta, yo me recuerdo que tenía un San Bernardo, ya una chulada, era enorme, pero yo me sentaba con 1 kilo de tortillas y le tiraba una y otra, se acababa el kilo. Así es usted, le tira una tontera y otra, y él se alimenta el enemigo en usted por tantas cosas que tenemos en nuestros pensamientos. Estar oyendo le decía ahorita, tantos dramas, tantas vidas disfuncionales, y usted creyéndose que también la de usted debe ser disfuncional. Por eso, hoy tiene que cegar eso. Hoy tiene que cegar eso en su vida. Lo segundo es reparar los muros rotos. Dice después: armándose de valor, Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ellas. 2 cosas, ¿verdad? Aquí veo que esa muralla que levantó, esa torre que levantó, eso se llama fortalecerse en el Señor. Debes ir a su presencia, es ir a interceder, ¿verdad? Interceder, ir por ti mismo, por tu familia. Buscar la presencia de Dios es muy importante en esos momentos del ataque del enemigo. David lo hizo para encontrar un camino correcto. Si andas buscando correcto, haz que esos pensamientos, esas promesas de Dios sean fuertes en oración, para que tú caminas hacia allá, hacia tu dirección. Sé que aunque no sepas que orar, el Espíritu te ayuda. Aunque no sepas orar. Esto es un paréntesis, ¿verdad? Porque te dije que reparó los muros rotos. Esto es algo que hemos fallado mucho. Lo digo con humildad y amor, hermano. Pero la verdad es que siempre que venimos a Cristo con áreas en ruinas o de destrucción, y hoy es día para decirle: prueba mi corazón a Dios. Hay ruinas en nuestros corazones, hermano. Repita conmigo: Señor, perdóname, porque no te he dicho que hay ruinas en mi corazón. Hay ruinas tremendas en nuestros corazones, hermano.
Isaías las tenía, hermano. Isaías un día le dijo, el día que murió el rey y se quedó desarmado totalmente, clamó al Señor y el Señor hizo ver su gloria. Y cuando estaba Isaías ahí le dijo, Señor, ¿cómo yo estoy aquí si soy de labios inmundos? Se reconoció que había algo roto en su corazón. O sea, quien alimentaba esos labios eran su corazón, ¿verdad? Entonces, eso era lo que estaba, eran esas grietas en su vida. Esas pequeñas grietas son los accesos del enemigo a nuestras vidas. Por eso dice, imagínate que sus labios, dice, mis labios eran inmundos y los labios de mi pueblo igual. ¿Qué hablarían? ¿Qué maldiciones no dirían? Por eso era que abrían puertas a los enemigos, porque en vez de hablar vida, hablaban muerte. Y así andamos muchos, porque tenemos muchas grietas en nuestro corazón. Recuerda que el enemigo sigue los caminos donde hay menor resistencia. O sea, te va a ir buscando por donde estás débil. En muchas ocasiones no hemos tenido madurez para procesar ciertos, esto es importante. Muchas ocasiones de nuestras vidas no hemos tenido la madurez para procesar ciertos sucesos de nuestras vidas y las han dañado profundamente. Mire, yo sé de personas, y yo me incluyo, que hemos sido maltratados por personas, que hemos sido sobajados, hemos sido de todo. A veces yo en mi matrimonio, bendito sea Dios, no, pero en mi vida con mis patrones, yo tuve un patrón que trabajamos día y noche, hermano. Durante 3 meses entregamos las 2 obras más grandes que tenía la ciudad de Villahermosa en ese tiempo y no nos pagó, hermano. Yo salí que me ardía de coraje, hermano. Pero me sentía impotente. Yo dije, no voy a volver a trabajar para nadie. Y uno hace votos internos en eso. Uno hace votos internos, se llena de... Y esos votos internos son áreas de la vida que uno no se las entrega a Dios. Porque al hacer esos votos, uno los retiene. Y después a uno le va mal porque tiene esos votos internos. Porque es como aquella mujer que dice, no, yo no me voy a volver a casar con un hombre así o algo así, o yo no quiero tener niñas, o yo no. Entonces, todas esas tonteras que a veces hablamos, eso nos provoca, le decía, votos internos, ¿verdad? Dice, ¿cómo lo seguiré haciendo, pero no me involucraré? O sea, a veces que te han dañado en algún trabajo, o mismo en la iglesia, ¿verdad? Uno a veces ama tanto a la gente y de pronto la gente a veces se convierte un poco, perdón lo que voy a decir, a veces, no todos, ¿verdad? Pero hay gente malagradecida, hermano. Y de pronto esa gente malagradecida te hace daño y tú dices, no me voy a volver a involucrar sentimentalmente con ellos. Voy a hacer mi trabajo, Señor, pero no me voy a involucrar. Y eso, hermano, no trabaja el Señor así. Y hace uno los votos internos y ahí vive uno con esa grieta metida con esa grieta en el corazón. Y así hay gente que fue maltratada en sus matrimonios, que fueron maltratadas por sus padres y han hecho un montón de votos internos y ahí están hoy. Y cuando surge un problema de otra índole, de lo que sea diferente a lo que están viviendo, perdónenme, sacan todo ese veneno, sacan todo ese coraje a través de eso, porque están dañadísimos, están en grietas allá adentro en sus corazones. Esas situaciones han causado heridas profundas que no han sabido cómo manejarlas, ¿verdad? Cosas que nos han dejado muy afectados, ¿verdad? Por eso esas grietas son grietas de nuestras vidas. Esa es un área que está en nuestras manos y nos separa de Dios, porque eso nos hace independientes, nos hace no vulnerables, porque estamos tratando de protegernos nosotros y delante de ¿verdad? Que nos hace no vulnerables delante de su presencia. Dios quiere que confiemos plenamente en Él. Que hoy la lámpara del Señor, ¿verdad? Yo oro, esta es mi oración para todos, me incluyo, que Dios, hoy oro que la lámpara del Espíritu Santo, la lámpara preciosa del Señor, su Santo Espíritu, ¿verdad?, pueda alumbrar esas profundidades de nuestros corazones. Que en este momento sea un momento muy importante de tu vida, el más importante de tu vida, que te fortalezca grandemente. Gracias, mi amor. Ya vamos terminando. Que te fortalezca grandemente para todo lo que venga de Dios para tu vida, porque tiene que ser fortalecido, porque si no es fortalecido, cuando venga el momento, el diablo se va a meter con eso y vas a ser una persona peor todavía, porque cuando estés
queriendo el éxito, ahí el diablo se va a meter por esa rendija que dejaste y te va a hacer quedar peor todavía. Entonces, sanarlo mejor de una vez. Dile al Espíritu Santo esta noche: sáname ahí. Porque tú piensas que porque obtengas una empresa, porque tengas un negocio, porque tengas una casa, porque tengas un matrimonio, porque tengas X o Y, ya vas, porque tengas un ministerio, lo que sea que tú estés esperando, tú piensas que cuando llegue ese momento tú vas a disfrutarlo mucho y ya no vas a pensar en eso. Perdóneme, pero tú vas a llevarte eso al ministerio, y cuando estés allá en tu casa nueva, cuando estés en tu... Hay gente que ha remodelado preciosas sus casas, siguen sin disfrutarlas. Preciosas, uno va a las casas y lo impresionan a uno por el detalle tan bello, pero siguen sin disfrutarlas. ¿Por qué? Porque no han sanado eso. Y ahí andan para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y no pueden disfrutar nada. Tienen tiempos compartidos, van a un lugar, van a una playa, van a todos lados, hermano. Por eso te decía, no se trata de que viajes, de que compres, de que vivas, con quién vives, qué haces. Se trata de tus pensamientos, ¿verdad? Y están en lo íntimo. Deja que Dios sane cada grieta de tu corazón en esta noche. Muéstrate vulnerable hoy delante de Dios, ¿verdad? Dios quiere la verdad en lo íntimo, quiere la luz, ¿verdad? La luz en tu hombre interior. Así es. Y vamos al verso 14 y 18 y con esto terminamos. Espero que sea de bendición tanto esta palabra, hermano. Pues así como ninguno de los dioses, ¿verdad?, de esas naciones que mis antepasados destruyeron por completo pudo librarlas de mi mano, tampoco este Dios de ustedes podrá librarlos de mí. No se dejen engañar ni de seducir por Ezequías. No le crean. Si ningún Dios de esas naciones y reinos pudo librarlos de mi poder y del poder de mis antepasados, mucho menos el Dios de ustedes podrá librarlos de ustedes de mi mano. Los oficiales de Sennacherib siguieron hablando contra Dios, el Señor, y contra su siervo Ezequías. Además, Sennacherib escribió una carta en la que insultaba al Señor Dios de Israel en estos términos: así como los dioses de otras naciones no han podido librarlas de mi mano, tampoco ese Dios de Ezequías podrá librarles de mi mano a su pueblo. Y aquí está lo importante. Los oficiales de Sennacherib les gritaban a voz en cuello a los habitantes de Jerusalén que estaban en la muralla. Lo que hacían en lengua hebrea, ahí subraye, lengua hebrea, porque hoy te voy a explicar qué significa eso. Lo que hacían en lengua hebrea para infundirles miedo, subraya eso en tu Biblia. Lo que hacían en lengua hebrea para infundirles miedo y así poder conquistar la ciudad. ¿Qué significa eso que era en lengua hebrea? Cuando vengan las voces del temor, ¿verdad?, es las formas del diablo. Hay que tener mucho cuidado. Eso, por eso te pedí que lo subrayes. Es una forma en que te habla el diablo. Él sabe cómo hablarte, entiende tu lenguaje. El lenguaje, ¿verdad?, que tú estás acostumbrado a hablar. Y por eso es que él se mete en esta lengua hebrea. Eso significaba que ellos hablaban hebreo, pero los asirios, quién sabe qué lengua hablaban. Pero ellos le hablaban en hebreo, o sea, hacían que ellos entendieran. Es decir, el diablo va a buscar la manera de hablarte en el lenguaje que tú entiendas, que tú entre en tu mente ese miedo, que entre esa desconfianza del porvenir. Va a hablar en un lenguaje que tú vas a entender eso. Por eso tienes que entender los esquemas, las formas en que el diablo actúa, ¿verdad? Dice, él sabe que hablarle de tal manera que ponga en ti miedo y desconfianza del porvenir para llevarte a tomar decisiones de acuerdo a tus razones y no espera. O sea, te va a hablar de acuerdo te va a endulzar las cosas de tal manera, o te va a meter de tal miedo de tal manera. Sabe de dónde cojeas tú. Tan lo sabe que va a buscar la manera de poner el miedo de acuerdo a tus razones, a tu lenguaje. Tú hablas un lenguaje de ciertas razones y él las conoce, y en base a eso va a formar estrategias a través de personas, a través de cosas, sucesos en tu vida, de tal manera que tú tomes decisiones de acuerdo a tus razones y no esperar a lo que Dios puede hacer por ti.
Mire cómo lo estamos viendo ahí clarito. Le dice, hablaban en lengua hebrea. O sea, te está hablando en tu lenguaje para que no digas, pues no entendí lo que me dijo el diablo. No, lo vas a entender y te va a hacer sentir miedo y te va a hacer sentir, pero lo que te estoy diciendo es que tú tienes que aprender. Tenemos que cambiar tu oído, tienes que aprender más a oír la voz de Dios que la voz del mundo que pone tantos pensamientos negativos en ti. Entonces, si a ti te gustan las novelas, te va a hablar a través de las novelas. Si a ti te gustan las revistas, te va a hablar a través de las revistas. Si a ti te gusta el Facebook, te va a hablar a través del Facebook. Y así, por el lenguaje que tú hables. Si a ti te gusta juntarte con gente grosera, te va a hablar a través de gente grosera. Si a ti te gusta hablar con gente chismosa, a través de los chismes. En el lenguaje que tú te muevas, ahí te va a hablar el diablo. Para eso, para hacerte creer todas las mentiras, para hacerte tener desconfianza del Dios poderoso al que has creído, al que tú has venido a cobijarte, ¿verdad? Entonces, tú tienes que hacer crecer la voz de Dios en ti y ya no estar oyendo los pensamientos negativos, ¿verdad? Cuando vengan las voces de temor, la voz del Espíritu Santo debe ser más alta. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Tú tienes que aprender a distinguir claramente la voz y cuando oyes una voz extraña, esa no es la voz de Dios, eso no es lo que habla Dios. ¿Cómo respondes? ¿Verdad? Cuando oyes cuando oyes que te intimiden con coraje, ¿verdad? ¿Cómo respondemos cuando nos oímos esas voces que nos intimidan con coraje, con ganas de defenderte, te parecen demasiado humillantes? Entonces es porque hay inseguridad en tu vida, ¿verdad? Entonces vienen los reclamos a Dios, porque a mí y aquí que tantas personas importantes y capaces y me enviaste a mí, ¿por qué? ¿Por qué? Viene todo eso. Lo que está sucediendo es que estás oyendo la voz de la intimidación más que la voz del que hizo el llamado santo, quien te escogió antes de la fundación del mundo. A ese es el que tienes tú que oír. Este es el momento en que tienes que dejar esas cosas en las manos de Dios, pero verdaderamente, con sinceridad, dejarlo en las manos de Dios. Es tiempo de entrar en el reposo de Dios. El Señor es la respuesta a todos nuestros problemas, Señor. Gracias. Oseas 30:18 dice, dichosos todos los que en Él esperan. Preciosa frase, hermano. Que eso sea verdaderamente una guía de tu vida, un pensamiento fuerte en ti. Dichosos los que en Él esperan. Dios quiere dejar en tu corazón, en el corazón de su cuerpo, lleno de expectativas, hermano, de todo lo que rescatará, restaurará, reconstruirá en este año, en el poderoso nombre de Jesús. Ahí Dios nos está dejando en nuestros corazones grandes expectativas, ¿verdad? Quiere que encontrar fe, quiere que traer a través de tu vida historias que bendecirán a muchos. En el nombre de Jesús, déjate trabajar por el alfarero hermoso. Que Dios les bendiga mucho y